Bueno, y tenemos nuevamente la grata presencia del licenciado José Selles Martínez. Y el tema que nos convoca son 200 años de la manzana de las luces. Un tema que para quien es el presidente de la institución que investiga que es presidente del Instituto Histórico de Investigaciones de la Manzana de las Luces, debe haber sido una pasión desde hace muchísimos años. Y compartiendo el trabajo que él realizó, agrupando todo lo que brindó esta sede de las Manzanas de las Luces a la provincia de Buenos Aires, que actualmente es la ciudad de Buenos Aires, nos maravilla poder conocer qué es lo que más le ha apasionado a quien la ha estudiado a lo largo de tanto tiempo y de la forma en que ustedes han profundizado. ¿Qué es lo que más le impacta? Sin duda que lo que más impacta en la historia de la manzana de las luces, como bien dijo, se cumplen ahora 200 años de esta denominación, aunque la manzana es más antigua, naturalmente, nace con el cuadriculado de Garay, y se potencia cuando se instalan allí los jesuitas. Pero lo que más impresiona y que es lo que ha causado que yo normalmente diga que la manzana de las luces es, con todos los cambios de escala necesarios, nuestro foro romano, es la cantidad de instituciones que funcionaron allí a lo largo del tiempo. Instituciones, en principio vinculadas a los jesuitas, luego vinculadas al virreinato y luego vinculadas a la historia de la provincia de Buenos Aires y después decididamente de la nación como capital, cuando se capitaliza Buenos Aires. Es decir, y en todos los ramos, educación, religión, cultura, salud, política, todo ocurría en esa manzana. Lo que no yo siempre digo, lo que no pasaba en la manzana de las luces, o bien ocurría en el fuerte y casa de gobierno, o en el cabildo, pero en 1820 el cabildo casi deja de cumplir funciones de cabildo y todo pasa a ocurrir en esa sala nueva que se construye justamente en 1821 y que el año que viene cumplirá su bicentenario y lo vamos a festejar, que es la sala de la legislatura. Por eso la sala de la legislatura después es temporariamente sala del Congreso Nacional y también fue durante casi 50 años sala de la legislatura porteña cuando Buenos Aires, de lo que sería hoy en día el Consejo Deliberante. O sea, hasta fue cárcel. Es decir, para hacer de todo, hasta fue cárcel. Cuando se produce la Revolución de Oruro, algunos de los presos son instalados en esas casas redituantes que había hecho construir Bertis. Al principio era para sostener la Universidad de Buenos Aires, pero que luego tienen otros destinos, y en esas casas se alojan algunos de los presos que se traen desde Bolivia cuando es la Revolución de Oruro. Así que de todo ocurrió en esa manzana. Y otra cosa que yo mismo me sorprendí cuando me puse un poco a buscar en esto, el periodismo nace en la manzana imprimiendo periódicos cuando se instala la imprenta de los Niños Expósitos, y se imprimen más de una docena de títulos diferentes en la Manzana de las Luces. Es todo un hito en la historia del periodismo argentino, y de allí salen luego la prensa, que tiene sus talleres sobre la calle Moreno, que hereda de lo que era la imprenta Buenos Aires, que era de Estanislao del Campo, y donde se imprimió también otro periódico que estaba dedicado a recaudar fondos de una sociedad de beneficencia para los inválidos generados en la guerra del Paraguay. O sea, cosas muy variadas, muy insólitas, pequeños detalles y grandes sucesos. Por supuesto, el mes pasado festejamos el bicentenario de la creación en la manzana de la Universidad de Buenos Aires, pero allí también, digamos, por poner un hecho luctuoso, se lo asesina a Massa. Es decir, allí juran Rivadavia en el 26, jura Mitre, se produce las discusiones justamente de la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires.
es un ámbito permanente de discusión política, de construcción institucional, de formación de ciudadanos, porque desde la época jesuita hasta hoy en día casi hay interrupciones, pero podríamos decir que casi hay continuidad en la presencia de instituciones educativas en la manzana. Es muy, muy, muy sorprendente. Y instituciones educativas además de muy buen nivel. Claro, y ahí nos lleva a la pregunta de, ¿por qué Manzana de las Luces? Que tiene que ver con el bicentenario, ¿no? Claro. El 1 de septiembre de 1821, el diario El Argos, que se imprime en la manzana, y cuyo responsable es Will de Wild, pero cuyos artículos no están firmados por una decisión del equipo editorial, hace un suelto, un articulito muy pequeño, no un suelto, perdón, donde dice que teniendo en cuenta que en esa manzana estuvieron los colegios jesuíticos, que estuvieron los colegios virreinales, que en ese momento están funcionando los colegios primarios y secundarios con los nombres que fueron cambiando, pero iban ocupando los mismos espacios, y que además se acaba de fundar la universidad 15 días antes, esa manzana tendría que ser llamada Manzana de las Luces. Y ese nombre fue quedando y prendió y, digamos, cumple ahora los 200 años. Refiriéndose a las luces del conocimiento, naturalmente. Sí, sí. Usted habló de lo que fue esa sala que reunió los representantes y que eran como el órgano legislativo de la ciudad. Realmente tiene una presencia que se impone, ¿no? Estar ahí no es un hecho menor. Pero si usted tuviera que decir ese lugar, además de como sala de los legisladores, ¿para qué otros usos fueron realizados, fueron utilizadas? Bueno, claro, la historia de esa sala empieza, como decíamos, en 1822, cuando, a partir del proyecto de Catelín, del mismo francés que hace la catedral, se hace la sala para el Consejo Deliberante de la provincia. Y luego, cuando se nacionaliza la ciudad, pasa a ser el Consejo Deliberante de Ciudad, en provincia legislatura, perdón, mezclé los nombres. Pero después, todos esos espacios terminan siendo de la Universidad de Buenos Aires, y allí funciona el aula magna de la Facultad de Arquitectura, que en realidad, cuando se hace toda la nueva reconstrucción, lo que se destruye es el aula magna de arquitectura, que era el espacio heredado en gran parte todavía con su decoración y con su lámpara, que después desapareció, de los tiempos anteriores. De hecho, cuando había sido asiento de la legislatura, hasta 1930 y moneditas, que se inaugura el Palacio Legislativo de la avenida Diagonal Sur, General Roca, había estatuas, había mobiliario que después pasa al edificio nuevo de la legislatura y allí lo tienen conservado. Y yendo a la arquitectura del lugar, ¿cómo fue el desarrollo? ¿Cuál fue el diseño original? ¿A quién le corresponde? Bueno, de lo que había pasado antes de la instalación de los jesuitas casi no queda memoria. Cuando Isabel de Carvajal en el 1633 testa a favor de los jesuitas, dice que allí estaba su casa, pero no sabemos cómo era su casa. Y los jesuitas empiezan construyendo la iglesia y el colegio para trasladarse desde la Plaza de Mayo, donde estaban en aquel momento. Ellos habían llegado y se habían instalado en la manzana que está justo, la mitad de la Plaza de Mayo, que está justo frente a la Casa Rosada. Pero esa es otra historia muy larga que no vamos a entrar en detalle. Las primeras construcciones en la Manzana de las Luces son la iglesia y el colegio, luego se agrega la procuraduría,
Y la Procuraduría es en su momento la construcción más importante de Buenos Aires después del fuerte, por su calidad, por su dimensión, y con el tiempo los jesuitas van agregando algunas otras construcciones, y cuando son expulsados, todo lo que era la parte de los huertos quedaban, digamos, a la calle, lo que sería la media manzana que está pegada a la calle Moreno. Ahí es donde Bertis decide construir en la esquina de por Moreno y por Perú estas famosas casas redituantes de las cuales hablamos, que tuvieron muchísimas remodelaciones ya desde su comienzo y muchísimos destinos. Pensemos que ahí también funcionó el Instituto Topográfico de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de la Vacuna, la Biblioteca Nacional, infinidad de instituciones. Podríamos leerlas, pero son 3 páginas de nombres. Es como demasiado. Bueno, esto me llevan a 2 preguntas. Uno, ustedes tienen una página excelente donde se publica las actividades y un poco también se difunden el ámbito propio de las manzanas. Que nos cuente un poco sobre la construcción de esa página y bueno, que nos dé el dato para visitarla. Y después, bueno, empezamos por ahí. En este momento la página no la tenemos habilitada, la estamos construyendo, una página nueva con el apoyo de la gente de Rumbo Sur, que es un proyecto que está también, y entramos dentro del grupo de las juntas. Estamos asociados con ustedes en ese aspecto, porque a mí me pareció que era importante que todo el mundo está trabajando en el tema de historia de la ciudad, y yo creo que si bien la manzana, la mitad oeste de la manzana, en este momento está gestionada por Nación, la iglesia sigue perteneciendo a la catedral, no es de los jesuitas, mucha gente cree que es de los jesuitas, no lo es, pertenece a la catedral, y el Colegio Nacional de Buenos Aires, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que el patrimonio es del pueblo y que circunstancialmente lo gestiona nación, provincia o un municipio, no importa. Entonces, todos los que trabajamos en patrimonio y en historia tenemos que estar juntos, no podemos separarnos por si pertenece el edificio a uno o a otro, todo pertenece al pueblo. Bueno, y es a quien va dirigido el esfuerzo. Y aparte es el receptor de esa cultura que albergan esas paredes. Cuando ustedes piensan en las recorridas que tienen muy interesantes, ¿qué es lo que diseñan en esa recorrida? ¿Qué es lo que piensan en transmitir? Bueno, justamente lo difícil de las recorridas es hacer un recorte, porque las recorridas podrían durar 8 horas. Claro, claro. Y uno en general tiene que circunscribirlas a 1 hora. La gente no aguanta más de 45 minutos, 1 hora, porque es caminata y porque es una catarata de información también, que de repente el cerebro se satura. Entonces, vamos mechando un poco lo que es historia, lo que es arquitectura. Yo, digamos, desde el punto de vista incluso de la docencia, siempre digo, para que el alumno esté atento hay que contarle una historia. Y uno tiene que ir bordando sobre esa historia todo lo demás que quiere que aprenda. Y bueno, la facilidad que uno tiene en la manzana es que abundan las historias y sobre esas historias uno puede ir trabajando la arquitectura, las sucesivas remodelaciones, los hechos políticos. Incluso la manzana es un excelente trampolín para hablar del contexto, de todo lo que rodeaba esa manzana. Pensemos que cuando esa manzana es denominada manzana de las luces, el 90% de la clase dirigente estaba a menos de 400 metros de esa manzana. En un radio de 400 metros vivía todo el mundo. Entonces, eso es lo que la hace interesante, porque uno puede hacer también referencias a otros temas, y como, digamos, estamos haciendo ahora una experiencia nueva que tiene que ver con vincular
la historia de la provincia de Buenos Aires con la historia de la manzana y con la historia de la media manzana que tenemos por el sur, donde estaban las casas de Rosas y donde funcionó la Casa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nada menos. Desde ahí se gobernó durante mucho tiempo la provincia. Qué interesante que este lugar que fue este gobierno de Rosas y fue una casa histórica, sea como un icono que permite unir la conservación de un hallazgo arqueológico como es el de la cisterna con la nueva arquitectura. Esto es como un desafío y la verdad que es para aplaudirlo, es para destacarlo. Sin duda, sin duda. Yo creo que la gente que está, digamos, vinculada a la construcción del nuevo edificio se encontró con un problema, porque la realidad es esa, se encontraron con un problema y bueno, fueron elaborando una solución y un desafío y convirtieron el problema en el atractivo del lugar, pero además no solamente en el atractivo como curiosidad, sino que yo creo que justamente es el punto de partida para recuperar una parte de la memoria de la provincia de Buenos Aires que estaba totalmente perdida. Perdida en el sentido de que no se divulgaba. Bueno, ahora hay un imán para divulgarlo. Es ir y ver esa cisterna que probablemente se haya construido para suministrar agua a la Casa de Gobierno después de la caída de Rosas, porque Rosas gobernaba desde su casa. En los hechos era la Casa de Gobierno, pero institucionalmente era el fuerte todavía. Pero Rosas no iba al fuerte, estaba ya muy decaído, muy destruido el fuerte. Pero ahí además hubo otras instituciones provinciales que funcionaron después de la caída de Rosas, e incluso en la esquina de Perú y Moreno se hizo la primera escuela pública según el proyecto de Sarmiento. Es decir, son lugares llenos de historias que a la gente le apasionan. Y aun cuando no lo vea, hoy en día donde estaba la escuela está el bar El Querandí, pero el bar El Querandí es un atractivo en sí mismo también. Entonces, son cosas que se suman, se suman, y vuelvo a insistir, lo difícil es hacer el recorte. Bueno, entonces le vamos a proponer algo para próximos sucesos porteños, y es que nos cuente una historia por suceso porteño, y nos comparta una historia. Vamos a tener ese espacio especial para el Instituto Histórico de las Manzanas de las Luces. ¿Qué le parece? Ah, me parece fantástico. Usted se habrá dado cuenta que a mí hablar no me cuesta mucho. No, me doy cuenta que usted es un apasionado digamos, nos entusiasma y nos invita a conocer más. Además, fundamentalmente nos ayuda a relacionar, porque los edificios permanecen, se transforman, van cambiando, pero sus paredes van escuchando historias y momentos desde distintos Sí. ámbitos. No es lo mismo el fuerte que la provincia de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo estuvieron en el mismo lugar. Eso Así, nos habla de lo que apasiona y cómo usted lo cuenta, y se lo agradecemos. así que, no, y digamos, los objetos muchas veces, como usted dice, las paredes, en este caso que habíamos hablado recién, la cisterna, por ejemplo, son puntos de partida. Hablar del tema del agua en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la cisterna, es apasionante. ¿Por qué hay una cisterna? ¿Cómo funcionaba esa cisterna? Muchísima gente no tiene conciencia de que las casas grandes, de gente que podía darse el lujo de hacerlo, tenían todo un sistema de cañerías que recogía el agua de los techos, la derivaban a un depósito subterráneo y de ahí la tenían. No era una cisterna que se alimentaba con agua subterránea, sino que recogía el agua de lluvia. Nosotros estamos preparando ahora todo un trabajo sobre los porteños y el agua. Y, a ver, yo siendo historiador por un lado, entre comillas, como muy aficionado, pero geólogo profesional por el otro, me maravillo con todo el tema de el uso del agua, porque por esa combinación, el agua del río, el agua subterránea, el agua de lluvia, cómo los tiempos van cambiando, las tecnologías van cambiando, y el porteño se va adaptando a lo que va pasando.
Es maravilloso. Además, en estos tiempos en los que de alguna manera nos vemos obligados a rescatar aquello que históricamente hacía posible el acceder a algún servicio, hoy es parte de lo que es la sustentabilidad, digamos, del medio ambiente también, ¿no? Porque un poco todo el sistema sustentable actual se fundamenta en ello. Sin duda, sin duda. Y cosas que hoy en día nos parecen sumamente naturales, como es abrir la canilla y que salga agua, llevó todo un desarrollo muy, muy importante. Incluso hubo que generar cambios de mentalidades, y hacer inversiones increíbles. La segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza 1870 en adelante a desarrollarse el tendido de agua, requiere unas inversiones enormes. Yo diría que hoy en día lo podríamos comparar como si dijéramos, bueno, vamos a poner medidores de agua en todos los edificios, en todos los departamentos. Es una cosa muy difícil de hacer y muy cara. Sin embargo, en aquel momento se decidió que era un problema sanitario, la ciudad ya era muy grande para la época, las calles eran muy malas, el agua del río no siempre era fácil de obtener limpia. Bueno, hay que poner aguas corrientes, el famoso sistema de aguas corrientes. Y se hizo, y se hizo. El tema es así. De repente alguien dice hay que hacerlo y se hace. Bueno, vamos a cerrar este primer capítulo de otros que seguramente se elaborarán y tendrán como título el que usted elija, seguramente con algo de Manzana de las Luces, sin duda. Así que le agradecemos al doctor José Selles Martínez por esta amabilidad. Y bueno, y seguiremos construyendo y también difundiendo a través de Sucesos Porteños los encuentros que nos propone la Manzana de las Luces, que tiene muy interesante bibliografía, cuadernillos, y bueno, nos va a seguir contando en sucesivos Sucesos Porteños. Sin duda, yo soy el agradecido de que me den la oportunidad de difundir todo lo que hace el instituto, que como usted decía recién, tiene muchas publicaciones de temas muy interesantes, algunos muy insólitos, como por ejemplo los papeles de empapelar virreinales, que todo el mundo cree que las paredes estaban pintadas de blanco, ¿no? La gente que tenía la posibilidad de hacerlo naturalmente empapelaba. Y se han encontrado, bueno, esa puede ser una historia para contar también y para ilustrar, porque tenemos los diseños, porque por esas casualidades de la vida algunos papeles se han conservado. Pero no voy a entrar en detalles todavía. Bueno, no, lo dejamos como un anticipo. Bueno, nuevamente Perfecto. agradecidos. Bien. Vamos a detener la grabación.